El régimen cubano tomará medidas extraordinarias en medio de lo que ha llamado coyuntura. Miguel Díaz-Canel anunció que se implementarán políticas para ahorrar las reservas de gasolina, entre ellas limitaciones al transporte de pasajeros, además de un cambio en la jornada laboral y un ahorro de consumo eléctrico para evitar apagones. El régimen culpa de la crisis a las recientes sanciones de los Estados Unidos. Para ampliar información en relación a este tema, quiero saludar a Rosa María Payá, directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana y presidenta de honor de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Rosa María, bienvenida, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania, qué gusto estar contigo. Igualmente, ¿qué está pasando en Cuba? ¿De qué coyuntura habla Díaz-Canel? Bueno, es una falta de respeto en primer lugar con la ciudadanía cubana y en segundo lugar lo que pasó es que se está acabando, está goteando el petróleo que pertenece al pueblo venezolano. Estamos hablando de una dictadura que primero hizo a la isla completa dependiente de la producción petrolera de un país extranjero y después destruyó el aparato productivo de ese país y ahora está diciendo que la culpa del hambre del pueblo cubano la tiene Donald Trump cuando es la mediocridad de esta dictadura, cuando es y son todos los frenos a la autogestión del pueblo cubano, la falta de derechos, la imposibilidad para que cada cubano pueda prosperar con el fruto de su trabajo de manera digna, lo que ha causado esta crisis y lo que mantiene esta crisis. Al mismo tiempo que le dice al pueblo cubano que va a haber hambre coyuntural, están cerrando las posibilidades de, por ejemplo, los cuentapropistas cubanos, los ciudadanos cubanos de tener personalidad jurídica, de poder tener negocios, de, por ejemplo, abrir cooperativas urbanas. Todo esto está cerrado dentro de la isla, mientras culpan a los Estados Unidos de su propia mediocridad. Me refiero a la mediocridad de todos esos generales que están en el poder y que tienen también que ver con la represión del pueblo venezolano. Que había sido un logro, Rosa María, es decir, el que los cubanos pudieran tener un negocio particular, pudieran tener una cuenta, había sido un avance, ¿no? Había sido una estrategia de la dictadura cubana para vender una imagen falsa de apertura. La realidad es que los cubanos no tienen libertades políticas ni tienen libertades económicas. El cubano que puede tener una paladar, que es como le llaman a los pequeños restaurantes, lo que tiene es un permiso. No tiene libertad para hacer negocios, no hay respeto por la propiedad privada y por la empresa privada, sino hay un permiso del régimen que se da y se quita a voluntad de los que están en el poder, y mientras el pueblo sigue oprimido, sigue sin derechos y ahora tiene decretado el hambre, vemos cómo los hijos, los nietos y los representantes de las familias de este grupo de generales que está en el poder se compra yates, continúa viajando el mundo entero mientras le dicen al pueblo patria o muerte, que es lo mismo que decir socialismo o muerte, que es lo mismo que decir nosotros o nosotros mismos, mientras el pueblo cubano ahora mismo está paralizado en términos de poder transportarse incluso dentro del país o tener acceso a los alimentos. Esta hambre decretada, como lo dice Rosa María, está ligada directamente a la situación que atraviesa Venezuela, al recorte de lo que Venezuela daba a Cuba por la propia situación venezolana. Totalmente. El petróleo se está acabando, está goteando, llega cada vez menos a la isla, es cada vez más difícil para el régimen cubano poder comercializar ese petróleo que le quita al pueblo venezolano y por tanto en estos momentos tienen una situación económica difícil que por supuesto repercute en la vida de cada ciudadano dentro de la isla, porque lo que también hay que decir es que nosotros no conocemos todos los negocios de la familia Castro y de este grupo de generales, negocios que van desde el narcotráfico hasta el tráfico de armas. Y hay que dividir cómo vive la nomenclatura cubana, cómo viven los generales cubanos y cómo vive el pueblo cubano sin derechos y sin la posibilidad de cambiar su realidad, porque simplemente las herramientas para autogestionarse no están dadas. Tener un negocio en Cuba puede significar ir a prisión por desde comprar carne de res hasta vender maní en la esquina sin un permiso. Rosa María, la represión que parece haber arreciado en los últimos días, desde la marcha convocada el domingo pasado, ha venido siendo
el régimen cubano consecuente en la detención y encarcelamiento de sectores opositores? Es muy importante lo que dices, Idania, porque lo que nosotros hemos visto es un agravamiento de la represión, una agudización de la violencia, no solamente contra la oposición, sino contra la ciudadanía en general. Es el pueblo cubano el que quiere cambio y la reacción de la dictadura es de aplastar esos deseos de cambio. Por eso el abuso policial ha aumentado, el maltrato de las autoridades ha aumentado. La manifestación del 8 de septiembre era precisamente en solidaridad con todas las víctimas de la represión, y lo que vimos fue el despliegue de miles de efectivos del G2 cubano y de la policía para cercar cientos de casas de activistas. Estamos hablando de que hay más de 160 detenidos que fueron detenidos, desaparecidos en su momento, muchos de ellos golpeados, uno de ellos condenado en 5 meses de prisión, y de lo que estamos hablando entonces de una dictadura que se siente débil, que se siente vulnerable y que arrecia precisamente contra el pueblo cubano, contra la ciudadanía, mientras al mismo tiempo hace alianzas internacionales con el terrorismo, hace alianzas internacionales con el crimen organizado. Acabamos de ver la acusación o la advertencia que hace el presidente Duque de llevar a Cuba o al régimen cubano acusado ante Naciones Unidas precisamente por estar protegiendo terroristas, por mantener en Cuba a Gavino y a otros líderes del ELN. Conocemos de sus relaciones con también lo que se llama ahora la disidencia de la FARC. Estamos hablando de un peligro no solamente para los cubanos, sino para toda la región, que en este momento va en aumento. ¿Qué se puede hacer, Rosa María, en relación a los casos de detenidos? Te he visto activa en las redes sociales hablando de casos particulares. Hagámoslo público, ¿no? Exactamente. Se puede levantar la voz. Se puede dejar de tratar a Díaz-Canel y a Raúl Castro como lo que no son. Son usurpadores en el poder, son personas por las cuales el pueblo cubano no ha votado, y por tanto la comunidad internacional, la Unión Europea, América Latina, Estados Unidos no puede legitimar lo que el pueblo cubano no ha legitimado. No hay manera en la cual la comunidad internacional puede decretar el cese de la represión en Cuba, pero lo que sí pueden hacer es terminar con la impunidad, y eso se hace alzando la voz, presionando a esos criminales por todas las vías diplomáticas, políticas, económicas, en foros internacionales. Naciones Unidas está por tener su apertura a finales de septiembre. Esperemos que especialmente los países de América Latina, que son los primeros afectados por la injerencia de ese régimen criminal, sean los primeros en alzar la voz para denunciar este peligro. Rosa María, gracias por acompañarnos, gracias por hacer ese minuto que te has detenido para poder hacer este contacto. Sé que vas en un trayecto. Siempre es importante conversar contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. No, gracias a ti siempre.